Con el estudio del Génesis del 1 al 11 veremos el punto número 6, la Torre de Babel y Pentecostés. Las citas bíblicas son: la Torre de Babel se encuentra en el Génesis capítulo 11, versículos del 1 al 9. Pentecostés en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículos del 1 al 13. Dentro de las enseñanzas del Génesis del capítulo 1 al 11, la Torre de Babel expresa la máxima expresión del mal moral que se introdujo en la creación por el abuso de la libertad del hombre. Dentro de la buena noticia revelada por nuestro Señor Jesucristo, Pentecostés nos enseña que el don del Espíritu Santo es el remedio contra el mal moral que se introdujo por el abuso de la libertad del hombre en la creación. Continuando con la explicación sobre esta afirmación que Génesis del 1 al 11 expresa en la figura de la Torre de Babel como la máxima expresión del mal moral, comenzaremos a analizar el capítulo 1 del Génesis referido a la bondad de la creación. Así notaremos que la expresión que las cosas fueron hechas de acuerdo a la bondad de Dios 7 veces. También notaremos que los días de la creación son 7. 7 es la expresión de la perfección y de la bondad. Así, en este capítulo 1 del Génesis, en el versículo 4, nos dice: vio Dios que la luz estaba bien. En el versículo 10, y llamó a lo seco tierra, y al conjunto de agua lo llamó mares, y vio Dios que estaba bien. Versículo 12, la tierra produjo vegetación, y vio Dios que estaba bien. El versículo 18, hizo Dios 2 luceros mayores, y vio Dios que estaba bien. Versículo 21, y creó los grandes monstruos marinos, las aves, y vio Dios que estaba bien. Versículo 25, hizo Dios los animales, y vio Dios que estaba bien. Versículo 31, vio Dios cuanto había hecho, y todo estaba bien. Como podemos observar, estaba bien, que Dios vio que su creación estaba bien, repite 7 veces. Si ahora en Génesis capítulo 2, versículo 2, y dio por concluida Dios en el séptimo día la labor que había comenzado. La creación realizada en 7 días, 7 veces se repite, y vio Dios que estaba bien. El número 7 significa la perfección y la bondad. Todo esto ya nos prepara para el capítulo 3, donde encontraremos la introducción del mal en la creación. Continuando con la explicación sobre la afirmación, la Torre de Babel como la máxima expresión del mal moral, ahora analizaremos el capítulo 3 hasta el capítulo 11 de este libro del Génesis. En el capítulo 3 es donde se introduce el mal en la creación. Lo que podemos observar al analizar estos capítulos mencionados es que el mal crece. Así nos expresa en el Génesis, en el capítulo 3, el pecado original es el abuso de la libertad del hombre, y en este capítulo 3, versículo 7, nos dice: entonces se les abrieron a entre ambos los ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos. La primera manifestación del pecado es el desorden que provoca en la armonía de la creación. Luego, en este mismo capítulo 3, versículo 8, el hombre y su mujer se ocultaron de la vista de Dios, tuvieron miedo. La manifestación del pecado introduce el miedo que aleja de la bondad de Dios. El mal crece, así nos manifiesta
en el capítulo 4, versículo 8, el fratricidio. Caín dijo a su hermano Abel: vamos afuera. Y cuando estaban en el campo, se lanzó Caín contra su hermano Abel y lo mató. El mal que crece en un fratricidio. Después de la rebelión del hombre contra Dios, viene la rebelión del hombre contra el hombre. De esta manera el pecado introduce lo que luego nos enseñará toda la Biblia sobre. La Biblia se puede sintetizar en el mandamiento del amor a Dios y al prójimo. Hasta aquí hemos visto cómo el pecado es lo que rompe la armonía entre Dios y entre el hombre y Dios, en el cual esa armonía estaba bajo este mandamiento: amar a Dios y al prójimo, que luego nuestro Señor Jesucristo es el mandamiento que nos dejará. El mal crece, y así lo notamos inmediatamente en el relato que nos expresa este mismo capítulo 4 en el versículo 23 de una persona llamada Lamec, asesino. Y luego en el capítulo 6, versículo 5, no solamente son personas asesinas, sino que toda la humanidad se encuentra corrompida. Nos manifiesta diciendo: cuando el Señor vio qué grande era la maldad de los hombres en la tierra, y cómo todos los designios que forjaba en su mente tendían constantemente al mal, toda la humanidad corrompida por el mal. Finalmente, en Génesis, en el capítulo 11, la Torre de Babel expresa el pecado ya colectivo de orgullo, tal como había comenzado en Génesis capítulo 3, el orgullo que lleva a Adán y Eva a desobedecer a Dios. En la Torre de Babel, el orgullo es colectivo que los separa de Dios. Continuando con la afirmación, la Torre de Babel como la máxima expresión del mal moral que nos muestra el Génesis del 1 al 11, continuaremos con el fracaso para detener el mal. Repasemos lo que vimos hasta el momento en esta afirmación, la Torre de Babel como la máxima expresión del mal moral. Vimos en el capítulo 1 y 2 la bondad de la creación. Luego, analizando el capítulo 3 hasta el 11, encontramos cómo nos muestra el autor sagrado que ese mal avanza continuamente. Ahora veremos, al nuevamente analizar el capítulo 3 hasta el capítulo 11, otra de las características es que Dios interviene continuamente para detener el mal, y en estos intentos fracasa. Por eso, en este punto analizaremos los fracasos de Dios para detener el mal. Así nosotros podemos observar que luego del pecado original en el capítulo 3, por abuso de la libertad del hombre, interviene el Señor. Capítulo 3, versículo 21. El Señor Dios hizo al hombre y a la mujer unas túnicas de pieles y los vistió. La primera manifestación del pecado es la conciencia de la desnudez, desprotegidos de Dios. Ahora Dios los viste, signo de que su protección está con ellos. Sin embargo, para detener el mal, estas vestiduras no es suficiente, ya que en el capítulo siguiente veremos que ese mal ha avanzado en el fratricidio y Dios también quiere detener ese mal que ha avanzado, la muerte de Abel por parte de su hermano Caín. Quiere detener ese mal, y así nos cuenta el Génesis en el capítulo 4, versículo 15. Si es así, le dijo el Señor, el que mate a Caín debe pagarlo 7 veces. Y el Señor puso una marca a Caín, para que, al encontrarse con él, nadie se atreviera a matarlo. A pesar de las vestiduras a Adán y Eva, el mal ha avanzado en un fratricidio. Caín mata a su hermano Abel. Dios quiere detener ese mal
poniendo una marca a Caín, pero que para que la violencia no siga. Pero como ya vimos, la violencia sigue lamentablemente en una persona llamada Lamec, el cual es un asesino, y así nos cuenta cómo quiere detener el mal luego de que Lamec sea un asesino. Dios interviene, nos dice el Génesis en el capítulo 4, versículo 24, porque Caín será vengado 7 veces, pero Lamec lo será 70 veces 7. A pesar de la marca Caín, el mal crece más. Lamec es un asesino. Dios nuevamente quiere detener el mal, amenazando con un castigo 70 veces 7 a aquel que continúe con la violencia. La violencia continúa a pesar de esta amenaza, y así toda la humanidad está corrompida. Dios ya decide algo más drástico para detener este mal de toda la humanidad, purificarla a través de un diluvio, dejando solamente a Noé y su familia y las parejas de animales. Así nos cuenta el Génesis en el capítulo 6, versículo 13. Dios dijo a Noé: he decidido acabar con todos los mortales, porque la tierra se ha llenado de violencia a causa de ellos. Por eso los voy a destruir junto con la tierra. La humanidad está corrompida. Dios purifica mediante un diluvio, salvando a Noé, el justo, con su familia y las parejas de animales. No obstante, los descendientes de Noé, nos cuenta el Génesis capítulo 11, son peores que los anteriores, de tal manera que ya no es un pecado personal, sino que ya es un pecado colectivo de soberbia. Dios interviene nuevamente confundiendo las lenguas. De esta manera hemos visto, al analizar los capítulos 3 hasta el 11, capítulo 3 que comienza el mal moral, que crece ese mal, que Dios interviene fracasando en sus intentos por detener el mal. Para finalizar este análisis que estamos haciendo del Génesis del 1 al 11 sobre la Torre de Babel como la máxima expresión del mal moral, veremos cómo, a través de la figura de la Torre de Babel, es el fin del relato sapiencial. Luego comienza un nuevo relato, comienza la historia de la salvación. El autor sagrado, en estos primeros 11 capítulos del Génesis de estilo sapiencial, nos ha enseñado al Dios uno, creador, la belleza de la creación y el mal moral que se introduce por abuso de la libertad del hombre. Este mal crece y no se lo puede detener. Su máxima expresión se encuentra en la Torre de Babel, capítulo 11, ya que en el capítulo 12 del Génesis comienza algo nuevo, con el llamado a Abraham. Los relatos pertenecen al género histórico. Los datos que indican Abraham es de Ur de los Caldeos, y de acuerdo al ambiente que nos describe, Abraham vivió aproximadamente hacia el año 1850 a.C. Con Abraham comienza la historia de la salvación. Resumiendo las enseñanzas de la Biblia, podemos decir: Dios Todopoderoso y Misericordioso no abandona su creación a pesar del mal introducido por el pecado. Elige a Abraham y con Abraham al pueblo de Israel, donde nacerá su Hijo el Mesías, que con su pasión, muerte y resurrección redimirá al género humano. Y Jesucristo desde el Padre envía al Espíritu Santo para cambiar el corazón del hombre. El Espíritu Santo es el remedio contra el mal. Luego de haber analizado la Torre de Babel, ahora pasaremos a analizar Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, como remedio del mal. Así, el primer punto que analizaremos será: Pentecostés es contrario a la Torre de Babel. Sí, en Génesis, en el capítulo 11, en la Torre de Babel, Dios confunde las lenguas de modo que no se pueden entender los hombres.
en Pentecostés, que nos narra el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, todo lo contrario, con la venida del Espíritu Santo, las personas de diversas lenguas entienden la buena noticia comunicada por los apóstoles. Torre de Babel y Pentecostés son hechos que se oponen, como se opone el mal al bien, las tinieblas a la luz, porque ha llegado el don, el regalo divino que puede detener el mal, es el Espíritu Santo. Marcos capítulo 7 versículo 20 nos dice: luego agregó Jesús: lo que sale del hombre es lo que hace impuro, porque del interior del hombre, del corazón de los hombres, de donde provienen las malas intenciones, la fornicación, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, los engaños, las deshonestidades, la envidia, la difamación, el orgullo, el desatino. Todas estas cosas proceden del interior y son las que manchan al hombre. Estamos viendo Pentecostés, el Espíritu Santo, remedio contra el mal. Luego de haber visto cómo Pentecostés se opone a la Torre de Babel, ahora veremos los efectos que trae a la humanidad Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. El primer punto que veremos es: el Espíritu Santo nos regala un nuevo corazón. De esta manera, el profeta Ezequiel, en el capítulo 36, versículo 26, ya lo anunciaba diciendo: les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Les arrancaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y que observen y practiquen mis leyes. Ustedes habitarán en la tierra que yo he dado a sus padres. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Los salvaré de todas sus impurezas. Así también encontraremos cómo el Espíritu Santo es el que renueva el corazón de todo hombre. En el corazón del hombre es donde radica el mal que destruye la creación. Ahora veremos, si bien es cierto, este mal está descrito con las figuras que hemos visto en los relatos del Génesis del 1 al 11, cuya máxima expresión es el capítulo 11 con la Torre de Babel. Para dimensionar ese mal que se ha introducido por abuso de la libertad del hombre, lo podremos comprender con lo que a Dios le costó reparar ese mal, que es la muerte y la resurrección de su propio Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Así, dimensionando el pecado necesitó un gran Salvador. El misterio de la iniquidad solo se esclarece a la luz del misterio de la piedad. Solo podemos dimensionar el misterio del mal que a través de figuras nos ha descrito el autor sagrado del Génesis del capítulo 1 al 11. Ese mal que se introdujo en la creación solo podemos dimensionarlo viendo el misterio de la bondad de Dios al enviar nada menos y nada más que a su Hijo único, que ese Hijo único, con su pasión, muerte y resurrección, restaura la humanidad que está herida. Continuando con Pentecostés, el Espíritu Santo, remedio contra el mal, la necesidad de un corazón nuevo a través del Espíritu Santo se le otorga al hombre. Ahora veremos la necesidad de la venida del Espíritu Santo para detener ese mal, a pesar de que con la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo la humanidad quedó redimida, pero para que sea eficaz esa redención es necesario la venida del Espíritu Santo. Así el mismo Jesús nos narra en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, 15 y 16, las 5 promesas del Espíritu Santo. Leeremos una de ellas, Juan 16, versículo 7, versículo 5 en adelante nos dice: ahora me voy al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta ¿a dónde vas?
Pero al decirle esto, ustedes se han entristecido. Sin embargo, les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Paráclito no vendrá a ustedes, pero si me voy, se los enviaré. Cuando Él venga, probará al mundo dónde está el pecado, dónde está la justicia y cuál es el juicio. El pecado está en no haber creído en mí, la justicia en que yo me voy al Padre y ustedes ya no me verán, y el juicio en que el príncipe de este mundo ya ha sido condenado. Todavía tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes no la pueden comprender ahora. Cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, Él los introducirá en toda la verdad, porque no hablará por sí mismo, sino que dirá lo que ha oído y les anunciará lo que irá sucediendo. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y se los anunciará a ustedes. Continuando, analizando Pentecostés, la venida del Espíritu Santo como remedio contra el mal, ahora veremos Jesucristo resucitado da el Espíritu Santo. Así nos cuenta el Evangelio de San Juan en el capítulo 20, versículo 19. Al atardecer de este mismo día, el primero de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos por temor a los judíos, llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo: la paz esté con ustedes. Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió, yo también los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen. Serán retenidos a los que ustedes se los retengan. El soplo de Jesucristo sobre los apóstoles nos recuerda el soplo de Dios sobre Adán. A través de Adán y Eva se introdujo el pecado. Ahora, a través nuevamente de este nuevo soplo, hay una nueva creación. El Espíritu Santo viene a renovar una nueva creación en el corazón del hombre, que lo cambia de un corazón de piedra a un corazón de carne, capaz de perdonar y detener la violencia que ha crecido y se ha introducido a través del pecado original. Finalizaremos este análisis Pentecostés, el Espíritu Santo, remedio contra el mal, recordando los frutos del Espíritu Santo, ya que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó que el árbol se conoce por los frutos. De esta manera, Gálatas capítulo 5, versículo 22 nos dice: por el contrario, el fruto del Espíritu Santo es amor, alegría y paz, magnanimidad, afabilidad, bondad y confianza, mansedumbre y templanza. Frente a estas cosas, la ley está de más, porque los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus malos deseos. Si vivimos de acuerdo animados por el Espíritu Santo, dejémonos conducir también por Él. No busquemos la vanagloria provocándonos los unos a los otros y envidiándonos mutuamente.